Oh, mi buen Señor, te damos gracias, gracias, gracias. No nos cansamos de darte las gracias, Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor Dios, porque nos has dado esta oportunidad, Señor, de alabarte y de exaltarte, Señor Dios. Dios de los cielos, gracias porque tú estás en este lugar, con este lugar, sobre este lugar, Señor Dios. Es tu presencia, Señor Dios, la que llena esta tu casa y a cada uno de tus hijos, Dios de los cielos. Dios de los cielos, pero también, Señor Dios, además de venir a alabarte y exaltarte, Señor, hoy hemos venido, Señor Dios de los cielos, a escuchar tu palabra, Señor. Hoy hemos venido, Señor Dios de los cielos, para que esa palabra viva, Señor Dios, sea la que hable a nuestras vidas, Dios. Dios de los cielos, que aquel que viene cansado, Señor Dios, que aquel que viene triste, Señor Dios, que aquel que viene fatigado, Señor Dios de los cielos, pueda descansar en tu presencia, Señor Dios. Que todas las cargas, las preocupaciones, Señor Dios, las podemos entregar delante de tu presencia, Señor Dios. Hoy, Señor Dios, venimos, Señor Dios, a escuchar de ti, Señor Dios, y a estar, Señor Dios, este tiempo hermoso contigo, Señor Dios. Por eso también te entregamos la palabra, Señor Dios. Te entregamos a este varón, Señor Dios de los cielos, a mi hermano Alejandro, Señor Dios. Lo colocamos delante de ti, Señor Dios, y te pedimos, Dios, que él sea ese vaso, Señor Dios, y que tú seas el aceite fresco, Señor Dios, que llenes, Dios de los cielos, su vida, Señor Dios, que cuando él hable, Señor Dios, hables tú a través de él, Señor Dios. Ábrele su boca y llénala, Señor Dios, y a nosotros como tus hijos, tus siervos, Dios, ábrenos el entendimiento, Señor Dios, para ser oidores, pero no solamente oidores, Señor Dios, sino hacedores de tu palabra, Señor Dios. Que tu palabra penetre, Señor Dios, que tu palabra ministre, Señor Dios, que tu palabra redarguya, confronte, toque, Dios, y llene nuestras vidas, Dios. Hoy bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Señor Dios, y bendecimos a este varón, Señor Dios, al cual tú usarás, Dios de los cielos, como a ti te plazca, Señor Dios. Úsale, Señor Dios, y llénale, Señor Dios, de tu presencia, de tu unción y de tu gracia, Dios. Te lo pedimos en el maravilloso nombre, en el único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Bueno, qué gozo hay cuando venimos a la casa de Dios. Esto siempre lo digo. O sea, es un espacio, es un tiempo único y que no se va a repetir, ¿sí? El poder estar en la casa de Dios, pudiendo hacer, digamos, como tantas cosas que podemos hacer en el día de descanso que tenemos aquí en Colombia, ¿sí? Es realmente una bendición, ¿sí? Decía David, ¿sí?, que él prefería un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella, porque él comprendía lo importante que es estar en la presencia de Dios. Por eso hoy nos gozamos y vamos a la palabra de Dios. Vamos a Lucas, libro de Lucas, 17, versículos 11 al 19. Bueno, antes de iniciar, y mientras que ubican ahí, estamos muy contentos como iglesia, estamos muy gozosos como iglesia, porque hoy estamos haciendo una de las cosas que más nos gusta, y es predicar y compartir la palabra de Dios. No solo porque se hace acá, sino porque en este momento nuestro pastor Luis Melo y su esposa Luz Mario Baquén, ¿sí?, les envían saludos, porque en este momento están haciendo la obra en Mocoa. Llegaron ayer en la mañana a Mocoa. Entonces, por favor, respaldémoslos en oración. También allí está con ellos la hermana Lisbeth, está el hermano Javier Sánchez y el hermano Javier Cetina. Un equipo bien usado por Dios, un equipo bien en la jugada. Entonces, sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas en ellos y a través de ellos allí. Entonces, siempre lo hemos dicho con el pastor, esta es una iglesia que forma líderes, que forma pastores, ¿sí?, que forma evangelistas, ¿sí? No es necesario que estemos simplemente acá en esta iglesia para servirle al Señor, ¿sí?, sino que en el momento en el que el Señor, no sé, nos saque de aquí, de este país, por X o Y razón,
si Dios quiere sea para buenas cosas, ¿sí? Allí también prediquemos, allí también alcancemos a muchos. Entonces, volvamos a la palabra de Dios. Entonces, Lucas 17, versículos 11 al 19, lo vamos a leer de forma antifonal. Yo leo el 11, ustedes el 12, y así consecutivamente hasta que lleguemos al 19. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando a él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, y a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos la gloria y la honra, Señor, por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos estar a punto de tomar esa preciosa porción de tu palabra, Señor. Porque ciertamente, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Hoy venimos hambrientos. Hoy, por favor, aliméntanos y susténtanos. Hoy, amado Dios, úsame, Señor, que yo sea el vaso, el canal, el instrumento, Señor, y tú el agua viva corriendo a través de mí, Señor, para que todos seamos alimentados, amado Dios. Precioso Padre, por favor, bendícenos hoy con tu palabra y que nunca se borre jamás de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tomemos asiento, por favor. Bueno, entonces como vemos, el título de este mensaje, de este pedazo, de esta fracción de la palabra, del versículo 11 al 19, dice: 10 leprosos son limpiados. Nuestro Señor estaba en camino entre Galilea y Samaria, entonces era muy probable que se encontrara con un samaritano, ¿sí? Como ya lo hemos visto en alguna ocasión en que el pastor nos enseñaba acerca de la mujer sirofenicia, ¿sí? Esta mujer era griega, digamos como por costumbre, pero en sí era cananea, ¿sí? Era sirofenicia, era de la Alta Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, ¿qué hemos aprendido acerca de los samaritanos? Que ellos eran idólatras, ¿sí? Y tenían sus ojos puestos en los ídolos, mientras que los judíos no se contaminaban con ese tipo de cosas, pero los judíos eran muy radicales. Entonces los samaritanos eran despreciados y rechazados, no había una comunión entre ellos. Entonces resulta que dentro de estos 10 hombres leprosos que clamaban por misericordia al Señor, lo hacían desde lejos. ¿Por qué lo hacían desde lejos? Porque la lepra era considerada una enfermedad para gente impura, ¿sí? Era gente que no se podía relacionar con otras personas, fueran judíos, fueran samaritanos, o sea, ellos estaban totalmente relegados, ¿sí? Porque eran impuros. Esa es lo que nos enseña, digamos, la costumbre judía para esa época. Y entonces resulta que cuando vinieron y le pidieron misericordia al Señor, así como siempre lo hace, Él escucha, ¿sí?, la voz de aquel que le clama, y ellos clamaban al Señor en ese momento que tuviera misericordia de ellos. Y efectivamente el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Y qué hizo? Los envió, ¿sí?, a que fueran, ¿sí?, hacia los sacerdotes. Mientras que ellos iban caminando como las cosas que siempre hace el Señor, ¿sí?, maravillosamente, fantásticamente, ellos iban perdiendo su enfermedad, ¿sí? Ellos, mientras que caminaban, quedaban sanados.
Cuando uno de estos hombres se dio cuenta que había sido sano, uno nomás de 10 llegó y se devolvió. Dijo, yo tengo que agradecer. Fue y se postró delante del Señor, y algo que le fascinó y que le sorprendió al Señor fue que él era samaritano, era extranjero, no era del pueblo de Dios, no era de los escogidos. Recordemos que Jesús bien claro dijo que cuando Él vino a compartir su palabra, a sanar enfermos, a liberar las personas endemoniadas, ¿sí? Toda esta palabra, todo ese ratico, ese cuartico de hora que tuvieron con Él ahí, ¿sí? ¿Era para quién? Para su pueblo, era para su pueblo. Él siempre dijo, esto es para los hijos. Pero no dejó de fascinarse con la fe que manifestaban otros que no eran hijos, ¿sí? Entonces, resulta que cuando este hombre fue sanado, también el Señor le dice que fue salvo. Cuando vemos en el versículo 19, le dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él ahí ya era sano, pero ¿qué recibió aparte de eso? Salvación, ¿sí? Y él no era del pueblo de Dios, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros somos del pueblo gentil, ¿sí? Para la época de los Hechos, cuando hablaban acerca de los gentiles, ¿a quiénes se referían? A los que no eran judíos, ¿sí? Al día de hoy nosotros gozamos de esa posición. Como gentiles hacemos también parte del pueblo de Dios. Nosotros somos esa porción injertada al pueblo de Dios. Por eso dicen que nosotros somos la Jerusalén espiritual, y especialmente Colombia, que es una nación que ha reconocido que Jesús es su Señor. Tenemos también esta parte donde a él le encantaba, ¿sí? Él exaltaba el hecho de que una persona que no fuera judía, una persona que no fuera parte del pueblo de Dios, ¿sí? Reconociera que él era el Señor y mostrara también su fe. Dice la palabra en Marcos 7:29 al 30, mi hermano. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí estamos hablando precisamente de la mujer sirofenicia, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta mujer? Tenía a su hija enferma, endemoniada, ¿sí? Y ella asistió a la presencia del Señor y le dijo, Señor, mi hija está endemoniada, salgo con ella. Ahí es donde el Señor llega y le dice, pero ¿cómo le voy a dar del alimento de los hijos a los perrillos? Ahí es donde vemos, digamos, como esa división que entendíamos en predicaciones atrás, ¿sí? Había una división entre judíos y samaritanos, y ellos le decían perros o perrillos, ¿sí? Entonces la mujer, demostrando su fe, no dijo, oiga, no, yo me voy de acá para que me trate mal, usted no dice que es el Mesías y me está tratando mal, entonces me voy para donde otro José Gregorio, que ese no habla ni insulta, ¿sí? Resulta que ella, en muestra de su fe, muy humildemente le contestó de nuevo, pero los perrillos también comen las migajas de las mesas de sus amos, ¿sí? Cuando él vio eso, yo me imagino que ese corazón se le arrugó, porque realmente fue una respuesta que seguramente él esperaba, pero ver que alguien, parte de su creación, lo hace, yo creo que eso es súper lindo. Yo creo que para soltar la lágrima. Entonces llega esta mujer y demuestra su fe así, cuando el Señor le dice, ok, listo, por tu fe, ¿sí? Le dice, por tu fe, tu hija ha sido sanada, vete a tu casa, ¿sí? Cuando ella llega a la casa, efectivamente, la niña estaba sana. Otro caso que vemos donde la fe de un extranjero cautiva al Señor es el caso del centurión y de su siervo, en Lucas 7:9. Al oír esto,
Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel había visto tanta fe. El centurión, ¿de dónde tenía que ser? Romano, ¿sí? Porque realmente los que trabajaban allí eran muy celosos, digamos, como del origen de sus siervos, ¿sí? Y de las personas que dirigían allí. El centurión era romano, ¿sí? De por sí, enemigo de Israel. Y llega este varón y dice la palabra que él envió a sus siervos a llamar al Señor. El Señor vino, ¿sí? Ellos le comentaron para qué venía, que era para salvar, para sanar al siervo de este centurión, por el cual él tenía mucho aprecio y lo tenía muy alta estima. Cuando ya venía cerca, dice que el centurión envió a sus amigos, ¿sí? Y cuando los amigos lo encontraron en el camino, le dijeron: manda a decir mi Señor, ¿sí?, que Él no es digno de que tú, Jesús, entres en su casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle al siervo. Este varón, ¿por qué no lo dejó llegar? ¿Por qué no lo dejó entrar? Porque reconocía que ni siquiera él, siendo romano, haciendo lo que él hace, él no podía ser un centurión evangelista. Él estaba bajo el régimen romano. Si él no acataba órdenes, ¿qué le pasaba? No lo despedían, lo pasaban al otro lado, ¿sí? Lo mataban, ¿sí? Realmente faltar al César era pena de muerte. Entonces él, como podía, buscaba acercarse al Señor. Y en ese momento lo único que le dijo fue: necesito solo que digas la palabra, porque sé, como persona de autoridad, que cuando yo le digo a mi siervo vaya, él va, y venga, y él viene. Sé que así se te sujetan a ti todas las cosas. Tener esa fe de ese varón es saber que hoy en la mañana me levanto y voy con la seguridad de que, Señor, di tú la palabra y hoy tendré un día bendecido. Señor, di tú la palabra y hoy mi familiar, mi ser querido, la persona que tengo conmigo será sana. Señor, di tú la palabra y mi trabajo prosperará. Esa es la fe. Esa es la fe que debe tener aquel que teme al Señor. Entonces, esta fe fascinó al Señor. Y dicho y hecho, como pasó con la mujer sirofenicia, su siervo fue sano. Vamos con otro caso, y es el caso de la parábola del buen samaritano. Dice Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Todos conocemos esa parábola, ¿sí? Iba un varón, ¿sí?, por un camino y fue víctima de ladrones. Lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y pasó primero un sacerdote. Lo miró, así golpeado como estaba, y no le ayudó. Siguió. Tenía en mente llegar a donde tenía que llegar. Luego pasó un levita, otro sacerdote, y no le ayudó. Por último pasó un samaritano, un tan detestado samaritano, y él le ayudó. No solamente sanó sus heridas, sino que lo montó en su burro, lo llevó a un hospedaje y allí pagó para que lo sostuvieran y lo cuidaran hasta que él quedara otra vez sano. En esta parte vemos cómo el Señor tenía también en alta estima a los samaritanos. ¿Por qué ponía dentro de este ejemplo? Porque sabemos que las parábolas son ejemplos que ponía el Señor. ¿Por qué ponía dentro de este ejemplo un samaritano? ¿Por qué no ponía a alguien de otro lugar? O simplemente un judío que no fuera sacerdote, ¿sí? Porque realmente él sabía lo que había en el corazón de los judíos. Él sabía realmente qué era lo que había que cambiar allí. Y él conocía también el corazón de los samaritanos.
Él sabía que un samaritano sí podía llegar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, a él, a Jesús, le encantaba ver la fe, no solamente de su pueblo, sino también de todo aquel que le creía. Entonces, ya después de ver esto, resulta que nos damos cuenta de que él no solo sanaba, ¿sí?, sino también una de las cosas a las que le daba mucha importancia era a la salvación, ¿sí? Porque resulta que realmente nosotros podemos ser sanos de alguna o cualquier enfermedad. Yo le doy tanto mérito, ¿sí?, a la sanidad que se da inexplicable, como a la sanidad que se da a través de una persona que salió de un hospital, ¿sí? Un tratamiento de cáncer exitoso, para mí es un milagro del Señor, ¿sí? Como una persona que es sana simplemente por el toque, por la palabra del Señor, tiene también todo el mérito del caso, ¿sí? Milagro del Señor, pura palabra de Dios. Cuando vamos en la palabra de Dios a Lucas 8:43 y 44, ahí vemos cómo habla la palabra acerca de la mujer del flujo de sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículos 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En este caso, esta mujer era parte del pueblo de Dios, era una mujer judía que desde hace 12 años estaba enferma con un flujo de sangre que no le paraba, ¿sí? Ella había consultado a tantos médicos y tantos especialistas que gastó todo el dinero que tenía, ¿sí? Conocemos que hay, digamos, en varios pueblos, en varios sectores de la sociedad, donde hay personas pudientes, donde hay personas que tienen dinero, ¿sí? Ese era el caso de esta mujer, ¿sí? Ella tenía con qué, pero fue tanta la inversión que tuvo para sanar su enfermedad que ya prácticamente se había quedado sin nada. Se le habían acabado las opciones, ¿sí? Y así como pasó con la mujer sirofenicia, con el centurión, ella escuchó que había un Jesús, ¿sí?, que había un Mesías, que había un Salvador que estaba haciendo milagros. Y ella, ¿qué fue lo que hizo? O sea, yo me imagino que era una mujer supremamente débil, era una mujer que no tenía fuerzas para moverse, ¿sí? O sea, si se movía, o sea, lo hacía con el esfuerzo del caso, pero fue al Señor. Yo creo que ella pensaba, o sea, así sea lo último que haga, así me muera en el camino, así me muera desangrada en el camino, pero tengo que llegar a Él. Cuando estamos hablando de cuando pasaba Jesús, no es como cuando nos hacemos al lado y lado de la procesión de la marcha de guerra, de la banda de guerra, del 20 de julio. Estamos hablando de que cuando Jesús pasaba, la gente se agolpaba, la gente se amontonaba de tal forma, ¿sí?, que, o sea, uno cómo va a llegar a Él. Y en el caso de esta mujer, más tenaz, porque una mujer sin fuerza, ¿cómo va a empujar? Ella como pudo, yo me imagino que arrastrándose entre las piernas de todos, viendo cómo a lo lejos pasaba el manto, pasaban los pies, pasaban las sandalias, y se metía debajo de las piernas de ellos, tan, y llegaba, se arrastraba, veía el manto, y como que ella sentía que ya iba a llegar, y de pronto en su debilidad, a ella se le olvidaba que estaba débil, tenía que llegar a Él, y hubo un momento donde tocó el manto, ¡pah!, le paró el flujo. Yo creo que ese malestar,
Es como si uno tuviera una herida abierta, ¿sí? Y que no cierra, y que no para, y que duele, y que debilita. Porque digamos, uno puede tener la actitud del caso, ya sea para trabajar, ¿sí? Para tocar la batería, ¿sí? Para hacer cualquier tipo de actividad. Pero cuando a uno le falta la salud, cuando uno tiene fiebre, cuando uno tiene tos, cuando tiene una simple gripa que está todo el tiempo y está así, como con esto así todo congestionado, o sea, realmente a uno no le dan ganas de hacer ni 5, ¿sí? Y esta mujer, en medio de eso, ella lo único que pensaba era eso. Y es como si uno tuviera ese dolor, ese malestar, ese quebranto en ese momento, y estar uno así como, pongamos una gripe, y uno está, ¿cuándo? Se fue la gripe, ¿sí? Vamos con el dolor de una herida. Duele todo el tiempo, duele todo el tiempo. Está ahí. Cuando hay una herida infectada, duele muchísimo, ¿sí? Y estar como que, ay, me duele, ya no me duele. Esto le pasó a esta mujer. Cuando tocó el manto del Señor, yo creo que ella sintió de una, opa, esto era lo que yo tenía que hacer. Esto era lo que yo tenía que hacer. ¿Cuál fue el poder que utilizó el Señor ahí? Sin quererlo, ¿sí? Porque Él se dio cuenta. Él de una preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los otros, ay Señor, esto está así, qué chichonera. Y tú preguntas ¿quién te ha tocado? Él sintió que salió poder de Él. Él sintió que alguien sanó. Él sintió que hubo un milagro, ¿sí? Y entonces ahí fue donde la sierva, esta mujer, ¿sí? Le dijo, Señor, fui yo, ¿sí? Y entonces Él le dijo, tu fe te ha salvado. Ella ahí ya era sana, pero ahora por palabra del Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Ahora era salva por el Señor. Resulta que nosotros tenemos muchas necesidades, ¿sí? Y digamos, cuando viene este tema de la salud, o sea, uno quiere que el Señor lo salve, lo sane a uno. Y siempre está pensando en la sanidad. Cuando uno está normalmente y viene un dolor de cabeza así tenaz, uno le pide al Señor, Señor, quítame ese dolor de cabeza, ¿sí? Cuando se va el dolor de cabeza, uno dice, gracias, Señor. Para el Señor es importante, es muy importante lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Vamos en la palabra de Dios a Juan 15 y tengamos Juan 5 versículos del 1 al 17. Vamos a tener presente esos versículos, no los vamos a leer todos, pero los vamos a tener presentes. Juan 5, 1 al 17. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Y era día de reposo aquel día. Amén. Eso sucedió. Resulta que nos está hablando acerca del estanque de Betesda, ¿sí? Venía un ángel y tocaba el agua de vez en cuando. Ellos veían el agua y cuando lo veían moverse, sabían que el ángel había tocado el agua. Era un estanque que estaba rodeado de personas enfermas, porque todo enfermo
quiere ser sanado, ¿sí? Entonces ellos estaban esperando ahí a que tocara el agua. Yo me imagino que eso debía ser tremenda desesperación. Todos al borde del agua. Y cuando tocaban, cuando se veía mover el agua, ¡pum!, todos se tiraban. Entonces, dice la palabra que el que llegaba de primeras era sanado. ¿Qué pasaba en el caso de un hombre que era paralítico? Pues nunca llegaba. ¿Cuántos años llevaba ahí? 38 años. 38 años llevaba ahí. Y vemos cómo en medio de esta necesidad viene el Señor. Y en el versículo 6 le pregunta: ¿quieres ser sano? Así nos pregunta hoy el Señor: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Cada uno de nosotros tenemos alguna necesidad económica, física, familiar, emocional, ministerial. Todos tenemos necesidades y el Señor aquí nos muestra cómo para Él eso es importante. Luego, después de conocer su necesidad, ¿qué llega y hace el Señor? La atiende, ¿sí? Le da el milagro, obra y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Después, en el versículo 14, nos dice el Señor que vuelve y se encuentra con el paralítico, con el ex paralítico, digámoslo así, con el que ya había sido sanado, y se lo encontró de nuevo. Resulta que el Señor llega y le dice esto, y presten mucha atención. Dice: no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Leamos el 14, hermano. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El Señor era completamente consciente y sabía que realmente la sanidad no era lo importante era la salvación. ¿Por qué le decía a este varón: no peques más? Porque lo estaba haciendo. No fue que se encontró con el hombre al momentico, se lo encontró después, ¿sí? Es como que el Señor nos encontró esta mañana y nos vemos con Él el miércoles o el jueves, de nuevo en el templo. Y el Señor llega y le dice: no peques más. No le está haciendo digamos como la recomendación que le debió haber hecho ese día en que lo sanó. Le está diciendo: no peques más, porque después de haber obtenido su sanidad, lo seguía haciendo. Y llega el Señor y nos dice que no peque más para que no le venga una cosa peor. Entonces, la sanidad que el Señor nos dio se puede perder. Tristemente sí. Si nosotros recibimos algo del Señor, una bendición del Señor, y nosotros no permanecemos en Él, no permanecemos en su presencia, no permanecemos buscándole ahí en la sombra del árbol que más cubre, que es Él, ¿sí? Bajo las alas de esa gallina que cuida sus polluelos, que es Él, el día de mañana nos va a poder venir algo peor. ¿Nos va a venir como castigo del Señor? No. El Señor al que ama reprende, ¿sí? Pero acá en este caso puntual no nos está diciendo que va a venir una cosa peor por parte del Señor. Resulta que nosotros, cuando conocemos del Señor, pasa algo, sentimos algo. Casi siempre el problema es porque digamos como que sentimos y realmente no hay un cambio interior, ¿sí? Resulta que el día en que nos invitaron a la iglesia,
Venimos y la alabanza estuvo genial, la pasé re rico. Hubo un momento donde hubo una canción de adoración que, mejor dicho, me entró al corazón. Viene esta canción de Jesús Adrián que dice: ¿qué sería de mí? ¿Sí? Si no me hubieras encontrado. Uy, eso toca a cualquiera. Uno dice: Señor, o sea, yo estoy aquí, ¿y qué sería de mí si yo estuviera afuera? Uno se pone a pensar en eso y uy, me quebrantó, y mejor dicho, y lloré y de todo, y vino la palabra, y la palabra era como si le hubieran chismoseado al pastor que yo estaba mal, necesitaba esto y lo uno y lo otro, y la palabra le cae y le cala y le dice, y uno dice: oiga, he escuchado casos que le dice a la mujer: oiga, ¿usted habló con el pastor o qué? Porque parece que todo me lo estuviera diciendo a mí. Eso pasa, ¿sí? Y resulta que ese día, mejor dicho, uno salió como levitando. Uno salió como levitando porque todo obró para que uno estuviera mejor, espiritualmente mejor aparentemente. Y resulta que hizo la oración de fe y, mejor dicho, ya estaba como comprometido, como que sí, como que me voy a empezar a enderezar. Y resulta que el fin de semana, antes del siguiente domingo, se encontró otra vez con los amigotes. Y entonces resulta que no, pues, no sé, no, es que no quiero tomar ahorita. Ay, pero ¿qué? ¿La mujer le pega o qué? No, es que estoy asistiendo a una iglesia. ¡Uy, santurrón, aleluyín! No sé qué. Entonces muchas veces nos pasa que, digamos, por esa presión de grupo, ¿sí?, nosotros cedemos ante la tentación del enemigo y volvemos. Y una cerveza llevó a la otra, y esa llevó a la otra, y llevó a la otra, y ya después de la borrachera, ¿sí?, ya abrimos puertas, ¿ya qué? Entonces, ¿ahí qué? Abogado tenemos para con el Padre. Si somos conscientes de lo que hicimos, vamos a Jesús y le pedimos perdón y nos apartamos del pecado, porque dice la palabra que si reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzaremos misericordia, ¿sí? Para que empiece un proceso en nosotros de cambio, nosotros primero tenemos que reconocer y no volverlo a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos, pedimos perdón un día y salimos así todos aleluyines, pero resulta que no estamos con esa convicción en nuestro corazón de verdaderamente cambiar y de que esta se vuelve nuestra nueva familia, esta se vuelve nuestra nueva casa, vamos a caer. ¿Y qué pasa? Resulta que de pronto puede que andemos unos meses como una uva, que ni qué santurrones, para arriba y para abajo, como santos, como debemos permanecer, ¿sí? Tenemos que estar súper en la jugada. Entonces oramos, permanecemos ahí, estamos súper en la jugada, y resulta que después de un tiempo como que nos empezamos como a aburrir, como que nos empezamos a amargar. Ay, ¿hace cuánto que no voy a Melgar? Ay, ¿hace cuánto que no me encuentro con mis amigos? Oiga, pues una cervecita no es pecado, ¿sí? Y empezamos a ceder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ceder, hasta ese momento, el Señor, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha mantenido limpios, nos ha mantenido renovados y todo limpio. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 24 al 26. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agrada. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Bueno, mis hermanos, qué porción de la palabra tan hermosa acabamos de recibir, pero resulta que ese no era esa no era la cita, era Lucas 11, 24, 25 al 26. Disculpen, yo la leo. Qué pena con ustedes, pero sí. Dice el Señor: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces ya saben, siempre tenemos que permanecer en Él. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Tristemente esto sucede cuando nosotros estamos en la jugada y permanecemos con el Señor cierto tiempo, ¿sí? Y resulta que en algún momento nos da por apartarnos, por empezar a darle cabida al enemigo. Resulta que nosotros habíamos sido liberados, nosotros habíamos sido limpios, nosotros habíamos sido sanados, habíamos sido libres de la opresión del enemigo, ¿sí? Y resulta que aquí nos dice que el espíritu inmundo que salió de nosotros, llámese drogas, llámese cigarrillo, llámese borrachera, llámese infidelidad, llámese mentira, chisme, cualquier tipo de espíritu de maldad que tuviéramos dentro de nosotros, si nosotros lo sacamos y le volvemos a dejar la puerta abierta, Él viene, revisa, efectivamente está limpio. Va y se trae a otros 7 peores que Él y viene ahora a morar en ese hombre que abrió las puertas. Dios nos libre. Nosotros, yo creo que todos hemos escuchado testimonios de alguna persona que se ha apartado del camino del Evangelio, que su problema eran las drogas y de pronto fumaba solo marihuana y ahora está en el cartucho, ¿sí? En lo que era el cartucho, ahora está en la calle, porque ya digamos como que zonas así no las hay, son cuadritas, ¿sí? Dios lo guarde a uno. Que si su mal era la borrachera, entonces ahora, mejor dicho, cortó con la familia y cortó con todos. Yo me acuerdo, tristemente me acuerdo de un hermano que se llamaba Pedro, otro Pedro. Resulta que él era ujier, otro Pedro. Y era una persona tan especial, otro Pedro. Era una persona tan especial que resulta que cuando uno llegaba lo abrazaba y lo hacía sentir a uno pero tan en casa, que realmente era de esas personas por las que uno también le gustaba llegar a la iglesia. Y él tenía su esposita, su hogar, y uno veía ahí como que todos en la jugada, todos sirviendo. Y mi papá me cuenta que hace como unos 6 meses lo vio en la calle, lo vio como tomando, pero el semblante que tenía para esa época, nada, no le dio cara, a esa persona tan amable, no le dio cara a mi papá para saludarlo. Después nos enteramos que él efectivamente se había ido por otro lado y que había perdido su hogar. Yo me acuerdo que él, si mal no estoy, él en alguna ocasión predicó entre semana, ¿sí? Le dieron la oportunidad de un jueves, en la iglesia donde estábamos, le dieron la oportunidad de un jueves de ir a predicar, ¿sí? Y creo que él predicaba seguido. Era inclusive el líder de un grupo de vida, de una célula. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el pecado de Pedro? No sé. Pero el cuento es que le dejó la puerta abierta al enemigo y el enemigo volvió. Y se trajo 7 peores que él. Y dice la palabra que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hoy iniciamos la alabanza en oración con la hermana Graciela,
hablando acerca de que Él nos sacó del lodo cenagoso. ¿Mm? ¿Qué es peor que el lodo cenagoso? No sé, pero ahí dice que nuestro estado postrero, cuando apostatamos de la palabra, cuando nos alejamos del Señor, cuando le abrimos la puerta al enemigo, va a ser peor. Entonces, esa parte, ¿sí? Así como todo lo tiene claro el Señor. Listo, yo te puedo sanar, y puedo sanar a tu abuelita, y puedo sanar a cualquier ser querido que esté en nuestras vidas. Pero cuán importante es que esa persona que va a ser sana reciba al Señor y nunca se aparte de Él. ¿Mm? Ahí resulta que cuando estábamos hablando acerca del paralítico, estaba claro de que era un hombre que seguía pecando. Entonces, ¿había arrepentimiento en su corazón? No. ¿Mm? Yo no digo que en este momento nosotros estemos andando, mejor dicho, como que no pecamos, porque realmente todos pecamos, día tras día. Hay un salmista que él dice que la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento diario, diario, diario. Todos los días estamos fallando, porque en algún momento se nos voló la piedra porque nos adelantaron en el carro, o porque alguien nos cerró en el carro, ¿sí? O porque nos pasó el ciclista y nos tocó hacer así, ¿sí? Hay muchas formas en las que a nosotros se nos vuela la paloma. Nos bajamos de la cruz, dicen por ahí. Porque era tan importante para el Señor que nosotros nos relacionáramos y que nosotros estuviéramos en comunión con nuestro prójimo. Realmente este camino no es de andar solo, no es de andar con la Biblia debajo del brazo y listo, y ver todas las prédicas que uno quiera, porque realmente si uno no se puede relacionar con los demás, ¿qué es lo que está aprendiendo? ¿Sí? ¿Dónde realmente va a poner en práctica lo que está aprendiendo del Señor? ¿Dónde se sabe realmente si uno es un siervo de Dios o una sierva de Dios? ¿Sí? Es en la comunión con los demás. Ahí es de donde se ve uno de qué está hecho. ¿Cuál es el cobre que uno lleva por dentro? Si el cobre es de Dios, gloria al Señor, porque realmente todas las pruebas las va a poder pasar. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Porque realmente Él nos fortalece, Él se fortalece en nuestra debilidad. Ahí es donde Él se glorifica. Dice la palabra en Mateo 6:33 que dice la palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y de su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que nos dice en los versículos anteriores habla acerca de todas las necesidades que nosotros podemos llegar a tener. Y eso lo tiene clarito, clarito, clarito el Señor, que Él nos puede dar todas las añadiduras, pero que primero tenemos que buscarle a Él. Luego dice la palabra en Santiago 4, versículos 2 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierte en llanto, y vuestro gozo en alegría. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Hoy es tiempo de que nosotros empecemos a mejorar nuestro camino, de que empecemos a buscar realmente de corazón al Señor. Que la vida en el Señor no se nos vuelva de un domingo, que la vida en el Señor no se nos vuelva simplemente de escuchar una prédica, que la vida en el Señor se nos vuelva realmente de vivir en Él. ¿Sí? Cuando decía Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque él vivía con el Señor todos los días, todo el tiempo. ¿Pecaba? Claro que pecaba. ¿Sí? Era un varón, era un hombre. ¿Sí? Pero él tenía claro de que su vida no tenía ningún sentido si él no vivía para Cristo. Hoy, ¿qué importancia tiene el Señor para nuestras vidas? ¿Sí? Si nosotros dejamos de asistir a la iglesia un día, razones tenemos. Porque tuvimos que atender alguna visita, porque estábamos de pronto enfermos, porque de pronto se nos enfermó un niño, Dios nos guarde. ¿Sí? A veces faltamos. Pero cuando ya nosotros se nos vuelve, digamos, como costumbre faltar a la iglesia, y nos da como lo mismo, nos da como igual, o sea, como que carga en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando llegamos y llevamos una semana sin leer la palabra y a nosotros no nos da nada. Cuando llevamos unos cuantos días sin orar y no nos da nada y ya nuestra oración se volvió más cortica que un Padre Nuestro. Entonces, algo está pasando ahí. Ahí sí no somos como Pablo, porque para Pablo el vivir era Cristo. Para nosotros nuestro vivir, nuestro diario vivir tiene que ser Cristo. En la universidad, en el trabajo, con nuestra familia. ¿Sí? Ser cristiano en la iglesia, siempre lo hemos dicho, es súper fácil. ¿Por qué? Porque aquí no duele decir aleluya, porque aquí no duele decir amén, porque aquí no duele bajar la cabeza y orar un momentico. ¿Sí? Pero cuando estamos delante de otras personas, ahí es donde se mide realmente, ¿sí?, quiénes somos. Una persona que demuestra su fe es una persona que no se avergüenza del evangelio. Y no porque esté predicando todo el tiempo, sino porque, digamos, va a un restaurante y está con su familia y agacha su cabeza, hace una oración. Así esté el asadero, el piqueteadero, el lugar donde se vaya a comer, esté lleno de gente. ¿Por qué? Porque no se avergüenza del evangelio. Porque sabe que ese momento es especial. Ese momento es un momento donde va a comer, va a recibir un alimento, ¿sí?, que solamente Dios le puede proveer. ¿Sí? Es verdad, nosotros trabajamos por el dinero para comprar o para pagar. Pero ¿quién nos da la salud y quién nos da la oportunidad de trabajar? Solo Dios. Entonces, lo mínimo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ser agradecidos. Dice la palabra en Tesalonicenses que nosotros, al ser agradecidos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, llegamos, así estemos afuera, en la panadería. Pues yo por lo general agradezco más que todo, digamos, le doy gracias al Señor por todo el alimento, pero agradezco más que todo desayuno, almuerzo y comida. ¿Sí? Yo llego a almorzar, ¿sí? La gloria sea para el Señor. Y ya sea en mi oficina o en un restaurante donde esté, a mí me importa 5 si está mi jefe, si estoy almorzando con mi jefe, yo agacho la cabeza y me pongo a orar. O sea, no le oro duro para que, Señor, bendice este alimento. No le oro duro porque tampoco la idea es incomodarlo. Pero sí es importante para mí dar las gracias por ese alimento. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos hacer para mantener nuestra fe, para demostrar nuestra fe? Entonces, al día de hoy, si a nosotros nos da pena que nos oigan orar por otro, que nos da pena que nos vean orar por el alimento, que de pronto nos da lo mismo si oramos, si no oramos, si leímos, si no leímos, tenemos que tener cuidado. Porque resulta que ahí
en esa relación como tan débil con el Señor, es donde hoy aquí estamos y mañana no sabemos. Dios nos guarda. Resulta que en este momento la casa está limpia. Aquí yo veo puras casas limpias. Puras casas limpias. ¿Por qué? Porque ya en este momento ustedes dispusieron este tiempo para estar delante del Señor y el Señor está orando. Dice la palabra que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios algo está haciendo en cada uno. Joven o viejo, lo está haciendo. Lo está haciendo. En este momento la palabra está obrando en cada uno de nosotros. Pero entonces es en este momento. Pero en nuestra vida hay otras cosas que están obrando todo el tiempo. Llámese la televisión, llámese la radio, llámese las amistades. Ojalá tengamos buenas amistades, pero si son malas amistades, ahí también están obrando. Tanto lo bueno como lo malo obra. Dice la palabra de Dios que la lengua tiene poder para maldecir y para bendecir. Si uno está entre los aleluyas, uno está cargado de la presencia del Señor, ¿sí? Pero cuando está con las vecinas chismosas, imagínese que le puso los cachos. Si vio la novela de anoche, no, imagínese, y apareció el capo y mejor dicho, y mató a medio mundo y al tipo no le pasó nada. Y uno dice, ay, es un programita. Un programita, hay que tener cuidado con lo que realmente escuchamos. El miércoles hablábamos acerca de la importancia que tiene el cuidarnos y guardarnos para el Señor. La música a mí me encanta, ¿sí? Los instrumentos a mí me encantan, las melodías, todo ese tipo de cosas me encantan. Pero cuando hay una canción, un reggaetón, una canción de música popular, ¿sí? Maldita traición es que se llama la cosa. ¿Qué es lo que habla eso? O sea, realmente no habla de un hogar, no habla de una relación bonita, no habla de un amor, habla de un tipo que está, o sea, cargado con quién sabe cuántas cosas, rata de 2 patas, ¿sí? O sea, esa mujer cómo maldice a ese tipo. O sea, la lengua tiene poder, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su boca, porque de su corazón precede. Si hay algún momento donde nosotros llegamos y echamos una maldición porque se nos salió, porque ese es nuestro viejo hombre, ¿sí? Y se nos salió, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Pedirle perdón a Dios, porque realmente sí, para nosotros es, digamos, como normal que se nos salió esa maldición. Acordémonos que esto es lo que nos va a contaminar, ¿sí? Si salió en ese momento y nosotros no hicimos algo al respecto, es como si hubiéramos echado una plasta de barro encima de nuestro corazón y lo dejamos ahí. ¿Listo? Dejamos así. Y después viene la otra maldición. Otro día, porque no sé, se me cayó algo en el dedo gordo. Otra maldición. Seguimos echando barro encima y encima y encima. Y el día de mañana, Dios nos guarde, por ese corazón tan sucio que tenemos, va a volver ese espíritu inmundo que en algún momento sacamos. Va a venir con esos 7. Y así en gavilla nos va a volver. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, y especialmente en este tiempo. El enemigo no anda como león rugiente sobre las personas que ya tiene. Él ya sabe que las tiene. Él anda como león rugiente sobre las personas que se le volaron, sobre las personas que se le escaparon, sobre todos nosotros. Él está pendiente de nosotros para dónde vamos. Él sabe y tiene un listado de qué era lo que a nosotros nos gustaba. Para mí el problema era el rock. Para mí el problema era el metal.
Para mí el problema eran las drogas. Yo corté con eso. O sea, si yo me pongo de pronto, oiga, no, pero es que este señor como que canta chévere, porque yo reconozco que hay muchos cantantes que tienen un talentazo, pero cuando llegan y ponen una letra que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con Satanás, que tiene que ver con mentira, que tiene que ver con depresión, ahí el diablo me va metiendo un gol. En alguna ocasión un amigo me decía, no, pero es que no hay que ser tan legalista, ¿sí? Porque digamos, si yo tomo como referencia a este grupo y solo cojo la cancioncita y la toco en mi guitarra, eso me da destreza, ¿sí? Eso me da destreza. Entonces, ¿qué pasa? Él me decía, lo que le pasó a David. David derribó al gigante, pero ¿con qué espada le cortó la cabeza? Pues con la misma de Goliat. Entonces él decía, yo llego, cojo una canción de estas, me instruyo y con esa misma me vuelvo un salmista y con esa misma le doy por la cabeza al enemigo. Y cuando nos damos cuenta, resulta que eran canciones tristes, eran canciones de depresión, eran canciones del diablo. Y uno dice, no, el que se crea firme, mire que no caiga. Entonces, iglesia, debemos permanecer en el Señor. Decía el versículo 8 de Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que estemos en la jugada. ¿Sí? Porque resulta que nosotros ahorita estamos ahí en la mira. ¿Sí? El enemigo está encima de nosotros como papás, está encima de nuestras esposas, está encima de nuestros hijos. ¿Cuánto mal puede hacer en un hogar cristiano un hijo que se levanta detestando a Dios? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como papás debemos tener muy presente la palabra de Dios, donde nos dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira, porque el Señor lo pone. Porque el Señor lo pone, no lo pone por coincidencia, ¿sí? Lo pone porque el Señor es el que da la sabiduría y nos da la sabiduría para instruir a nuestros hijos, para que así como los instruimos en ese camino, jamás se aparten de él. Y así como pasa con nuestros hijos, así pasa con cada área de nuestras vidas. Nos habla acerca de cómo debemos ser como trabajadores, cómo debemos ser como siervos en la iglesia, cómo debemos ser como esposos, como padres. En cualquier rol que cumplamos en nuestra vida, debemos estar en la jugada. ¿Y en la jugada qué es? Escudriñando. Hay iglesia si nosotros descuidamos la oración. Hay iglesia si nosotros descuidamos la palabra. La palabra dice que el pueblo de Dios se está perdiendo por falta de conocimiento. De aquí nos pueden preguntar todo lo de nuestra vida, pero cuando vamos a revisar qué es lo que realmente importa, nosotros no sabemos qué es lo que dice la palabra. No sabemos qué dice la palabra. Entonces, hoy tenemos necesidad. Hoy tenemos algo que pedir al Señor. Y el Señor lo conoce. Pero Él sabe lo importante que es que no solamente seamos sanos y que seamos bendecidos, sino que también seamos salvos. Entonces, iglesia, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has hablado. Porque esto que hemos leído, Señor, no ha sido producto, Padre Santo, de algo que yo haya querido, sino de algo que tú has puesto en mi corazón. Y sé que así como lo pusiste en mi corazón, lo pusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos hoy. Por eso hoy, amado Dios, te damos las gracias. Porque ciertamente tú eres nuestra torre fuerte. Porque ciertamente tú eres quien nos aparta de todo mal. Gracias, Dios, por lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. Porque, Dios amado, no importa cuál fuera nuestro pasado, hoy nos permites estar aquí.
Hoy, amado Dios, nos permites estar arrepentidos de lo que hayamos hecho, Señor, en algún pasado. Pero Dios, te pedimos, amado Dios, que ese arrepentimiento sea siempre. Que siempre en nosotros haya temor de ti. Que siempre tengamos claro, Señor, que a donde quiera que vayamos debemos respetarte porque tú estás ahí. Señor, nadie se puede esconder de ti, ni siquiera escondiéndose debajo de las rocas. Dios amado, para ti nada es oculto. Y por eso te pedimos, Señor, que tú que conoces todo nuestro corazón, seas tú limpiando nuestro corazón. Señor, si no nos hemos arrepentido por nuestras palabras, por nuestras mentiras, por nuestros actos, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón de todo aquello que dejamos pasar, de todo aquello que permitimos en nuestra vida, Señor, y que es contrario a ti, Señor. Te pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que seas una vez más borrando todo ese pasado, Padre Santo, Señor, que hasta el día de hoy hemos permitido. Señor, si hemos estado como tibios, amado Dios, que no lo estemos así, Señor. Dice tu palabra, Señor, que es mejor que fuéramos fríos o calientes, porque tibios nos vomitarás. Dice tu palabra, Señor, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y es por eso que nosotros podemos ser desechados. Por eso hoy te pedimos que nos permita ser luz y que nos permita ser sal. Que donde quiera que estemos, Padre Santo, nosotros tengamos claro que para quien vivimos es para Cristo. Que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir sea una ganancia porque hemos vivido en Cristo. Señor, permite, Señor, que nosotros vivamos así. Que así como vivieron tus profetas, que pidieron, Padre Santo, realmente lo que valía la pena. Salomón pidió sabiduría y tú se la diste. Y de ahí en adelante todas las añadiduras que él necesitaba se las diste. Así Daniel también pidió sabiduría para revelar el sueño del faraón, de Nabucodonosor. Amado Dios, y tú también se lo diste. Con José le permitiste también conocer el sueño del faraón y todo lo demás se lo diste. Amado Dios, hoy te pedimos, Padre Santo, que nos reveles tu palabra, que nos reveles tu salvación, que la entendamos, que si al día de hoy no la hemos entendido, que la entendamos y comprendamos su importancia, para que así realmente para nosotros no haya una vida sin ti, que no haya sentido, Padre Santo, cuando tú no estás. Amado Dios y Padre Celestial, obra en nosotros, obra en nuestras familias, obra en cada uno de nosotros, para que esa salvación que recibieron aquellos que fueron sanos la recibamos hoy, Señor. Precioso Dios, si no nos hemos arrepentido, que nos arrepintamos. Y amado Dios, ponemos delante de ti todas aquellas necesidades que tenemos. Ponemos principalmente nuestra salud. Tú conoces nuestro estado de salud. Tú sabes qué en este momento es lo que nos está quejando. Si es nuestra cabeza, si son nuestros brazos, si son nuestras piernas, si son nuestros huesos, si es nuestro estómago, si es cualquiera de nuestros sistemas, si es nuestro corazón, nuestros pulmones. Tú conoces. Tú así como conoces, Padre Santo, Señor, a todo hombre, tú nos conociste, Padre Santo, desde el vientre de nuestra madre. Y así como nos creaste y nos formaste, así tú sabes cómo sanarnos hoy. Por eso hoy te decimos, tú di la palabra. Di la palabra hoy, Señor, porque una palabra tuya bastará para sanarnos. Una palabra tuya bastará para que seamos libres. Una palabra tuya bastará para que seamos salvos, Dios. Hoy te pedimos que nos hagas verdaderamente sanos en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que sanes a nuestros familiares. Hoy te pedimos que sanes a nuestros cónyuges, que sanes a nuestros hijos, que sanes a nuestros amigos, que sanes a nuestros compañeros de trabajo, que sanes a nuestros jefes, que sanes a nuestros socios, que sanes a toda persona que haga parte de nuestra vida, Señor. Pero que tu sanidad no quede solamente en sanarnos en salud, sino también en salvarlos, amado Dios. Gracias te damos hoy, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.
y amén.